Diego, ¿Cómo estás? Buen día. mejor ahora que te veo, Diego. Déjame preguntarte, ¿crees que debería haber pena de muerte? Para algunos delitos sí. Los delitos donde se involucran a menores, violación seguida de muerte de menores, ese tipo de delitos aberrantes y que la sociedad no tiene por qué soportarlos, creo que deberían estar castigados con pena de muerte. Déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste delitos que incluyen a menores y me dijiste violación y posterior muerte o asesinato de menores. Esos Claro, son o los sea, que delitos. las víctimas sean menores. Ahí va. Una violación seguida de muerte de un menor, por ejemplo, son delitos que son aberrantes, ¿no? Y quienes cometen ese tipo de delitos no tienen recuperación. Ok. Bien, eso es mi humilde forma de pensar. Bien, de todas formas, Argentina adhiere a una serie de pactos internacionales que hacen imposible sacar una ley, dictar una ley de pena de muerte en Argentina, no se puede. Pero bueno, si vos me preguntas a mí qué haría, qué me gustaría, bueno, para ese tipo de delitos sí. Déjame preguntarte qué hace que pienses así. No, pienso que lo que te dije hace un rato, hay delitos o sea, hay ciertos tipos de delitos que quienes lo cometen no se recuperan. Toda la cárcel es para resocialización, ¿bien? Pero hay ciertos tipos de personas que no se van a resocializar, ¿entendés? Entonces, creo que deberían estar castigados de una forma severa, muy severa, la más severa de todas. Ok. Se me ocurrieron dos preguntas. Una, preguntarte si pensás que... Vamos a agarrarla de una. ¿Pensás que la cárcel hace un buen trabajo en resocializar a las personas? Porque estoy de acuerdo con vos, como la idea de la cárcel es los encarcelamos en una caja y van a de alguna manera volverse personas productivas para la sociedad. Cuando salgan, pueden estar reintegrados y ya cumplieron su castigo y ahora son bienvenidos de vuelta. ¿Pensás que hace un buen trabajo el sistema carcelario en hacer que esta persona se reforme? ¿Cómo lo ves? Lamentablemente no, lamentablemente no. La Constitución dice que la cárcel es para resocialización y no castigo, Claro. pero lamentablemente eso no pasa. Debería pasar, es lo que debería pasar, pero no pasa, lamentablemente. Muchos dicen, no sé qué tan cierto es, pero que en realidad la cárcel es una universidad del delito. ¿Viste? Es una frase común, que no sé qué tanta certidumbre tendrá, pero lamentablemente no, pero debería serlo. Quien cumple una pena, quien purga su pena en prisión, debería salir resocializado. Eso es mejor para la sociedad, sin dudas. Qué interesante. Me dijiste universidad de delito, ¿es el término que usaste? Sí, algunos la catalogan así, como una universidad del delito, ¿viste? Que el que entra a lo mejor pone un delito menor, cuando sale de ahí ya sale dispuesto a cometer delitos más graves. En algunos casos sé qué pasa, en otros no lo sé. Y también hay gente que ha purgado su pena y se ha resocializado, ojo, pero quizás no es lo común. Ese es el problema, no es lo común, no es lo que más pasa. Tiene sentido de alguna manera, porque me hiciste pensar esto de la universidad de delito. Si pones a las personas más antisociales de la sociedad y más propensas a cometer violencia y delitos y los pones todos juntos, raramente vaya a pasar como que de alguna manera encuentren el camino de andar bien en la sociedad, sino todo lo contrario, se van a hacer mejores en... sí, tiene sentido que sea una universidad de élite, me parece... Ok, Totalmente, totalmente, es así. déjame preguntarte, porque me hablaste de, ¿estarías a favor de la pena de muerte en estos casos de muerte o violación y muerte a menores, hacia menores? Me dijiste, pensás que esas personas no se pueden reformar. Estoy tratando de poner en la balanza y déjame ver si lo entendí bien. De alguna manera pensás que, eh, decime si estás de acuerdo con esto, la fe que tenés en la posibilidad de redención de estos individuos es menor a el acto malo, entre comillas, que cometieron. Malo, entre comillas, porque no sé cómo ponerlo si no fuera como Sí, en términos religiosos y morales. sí, 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 te Entonces, entiendo. ¿cómo lo ves? ¿Pesa más el acto que cometieron más que la fe en su redención? ¿Cómo lo ves? Vos imaginate que quien comete un delito de ese tipo eh, es una persona que ha atravesado todos sus límites. Y la psicología dice que, los psicólogos te dicen esto, que el cerebro humano está lleno de puertas, que cuando vos las abrís no se cierran más. Entonces, cuando alguien abrió la puerta de ir a dañar a un menor en una forma extrema, esa puerta se abre y no se cierra más. Está probado, la reincidencia. Normalmente ese tipo de delincuentes son todos reincidentes.
no se resocializan. Hay una pulsión interna que los lleva a cometer ese tipo de acciones, ¿viste? ¿Pensás que hay alguna utilidad para esa persona en la sociedad? Realmente como que estoy tratando de hacer gimnasias mentales en pos de entender. O sea, Creo que no. Ok, Creo que no. Ya no. Todo, claro. todo tiene un límite. Bien, Pero bueno, como te dije al principio, en Argentina no se puede. bien. Vamos, eso que quede claro. No se puede en Argentina, justamente porque Argentina adhiere a una serie de pactos de derechos humanos que no permiten que se establezca la pena de muerte en Argentina. Para ningún tipo de delito. Déjame preguntarte y con esto te dejo ir. Sí. ¿No pensás que es como extremadamente raro en términos históricos que estemos en un punto en la historia en el cual no solamente adherimos a estos pactos, sino, decimos como son esto, la idea de que un ser humano tiene valor intrínseco y no, y como que valoramos más el potencial bien que puede hacer, más allá de cualquier mal que haya cometido, porque más allá de que estemos de acuerdo o no, y hasta donde entiendo no estás de acuerdo en ciertos casos, esa es la idea en la base de por qué existen estos tratados y los derechos humanos. Por ¿No te supuesto. parece una locura que hayamos llegado a un punto en la humanidad en el cual antes violábamos y matábamos a los enemigos y Sí. ahora tenemos como la idea de que todo ser humano tiene un valor intrínseco? ¿Cómo te suena esto? Como, Yo creo que sí, que es así. Creo que es así. Creo que la sociedad es mejor que antes, donde resolvíamos nuestras diferencias matándonos, como pasó, por ejemplo, en la historia argentina o en la historia mundial. Eh, todos tenemos todos somos potencialmente valiosos, pero hay límites. claro, como que Eso me entendés. Hay algunos que no. Hay algunos que no. Entonces, bueno, por eso pienso lo que pienso. Vuelvo a decirte, para cierto tipo de delito. Vos me decís, para un asesino, no tiene que ser una situación puntual. A su vez tampoco confío mucho en el sistema jurídico como para pensar que en la aplicación de la pena de muerte. Ese es el claro, otro ese es el punto, otro ¿no? problema, sí. Bueno, ¿quién la va a aplicar? Bueno, che, confiamos en el sistema jurídico que tenemos. Bueno, ahí estamos en otra situación. Pero bueno, eso es lo que creo. Diego, muchas gracias por tu respuesta, No, gracias por tu tiempo, gracias por haber conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. gracias. Ludmila, ¿pensás que debería existir la pena de muerte? Sí. Eh, sí, más que nada porque pagar lo mismo que hiciste, va, si mataste a alguien, ojo por ojo, diente por diente. Ok. Pero no sé si la pena de muerte en sí. Yo creo que haría sufrir a la otra persona, más que nada. No lo mataría así, tipo de una, sino que lo haría sufrir. Ok, vamos a tener que explorar eso. Y Perdón. nada, puede que sea interesante, depende hasta dónde quieras llegar. Pero déjame ver, déjame preguntarte, primero, ¿en qué casos pensás que se justifica dar ese extra de sufrimiento en vez de solamente encarcelar a una persona? Em, y no sé, ponerle que te matan un hijo, yo creo que no sería suficiente verlo morir. Yo creo que lo haría sufrir en ese caso. Contame tus ideas. ¿Qué estás pensando? O sea, ¿qué tipo de sufrimiento estás pensando? Por ahora, no sé si en Argentina, pero yo, no sé, he visto muchas películas de cárceles en Estados Unidos y tienen como esto de, supongo que existe acá también, pero no lo sé, aislamiento solitario. Como que los ponen en una celda donde no tienen ninguna comodidad y no tienen ningún contacto con ninguna persona que no sea el que les trae comida. Ese es un tipo de... No me parece cas- suficiente igual. Contame tus ideas, ¿qué estás pensando? No sé, algo que les haga sufrir mucho dolor, mucha tortura. Eso no me parece suficiente. O sea, uno se puede acostumbrar a estar en aislamiento. Es más, hay gente que prefiere eso, lo hace por voluntad propia y no sé, yo lo haría sufrir. Corte, crucifixión, no sé, como una muerte lenta, Claro, algo una así. muerte lenta. Ok. Una tortura china, lo de la gota, algo de eso. Ok, y me dijiste Muy sádico lo mío. la mejor. O sea, como pensás y no me interesa cambiar tu forma de pensar. Pero, ¿qué? Me dijiste como casos en los cuales, o sea, si matan a una persona, te correspondería la muerte. Ese es el razonamiento. Sí, eso sí. ¿Qué hace que pienses así? No sé. Justicia más que nada. Yo siento que la cárcel no es suficiente, más ahora que tienen un montón de privilegios, celular, comunicación, haces, ¿cómo se llama esto? Para que te saquen condenas.
Sí, promos, digamos, tener como ofertas de tiempo. Ok, sí. Así que eso me parece totalmente una injusticia. Y bueno, Ok, déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, hay cosas, delitos, que si cometes, no deberías poder tener una segunda chance en la sociedad. claro. ¿Es ese el razonamiento? Sí, Ok. depende del delito también, siempre y cuando estén las pruebas suficientemente correctas de saber que Pero lo sería, merece. ok, pero sería como una, es, apenas matas a alguien, o sea, no apenas, pero si matas a alguien, ¿Están te las pruebas justas y necesarias? Sí, morite. corta. Corta. Ludmila, no sé si me queda algo más para ahondar, creo que ha sido estúpidamente clara. Bueno, Ludmila, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo gracias. y gracias por haber comido esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias. Perdón mi raza. Súper bien. Anaí, Sí, ¿pensás que debería existir pena de muerte? no. Debe haber otra forma de penalizar a las personas que hacen daño a los demás. Pero decidir, el hombre, legislar acá que se mate a la gente por problemas, que hay que castigarlos, no, no. No, porque creo en un Dios que no es ese Dios religioso, no es el de las instituciones. Creo que todo, que nada es casual, es causal y está todo organizado y que uno decida por la vida de otros o por las vidas de uno partir o que lo liquiden, me parece que no, no puede ser para mí. No sé qué opinan otras personas, pero yo no lo haría. Anaí, déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, no estás, estás en contra de la pena de muerte Sí, y me dijiste, me dijiste el por qué, es porque crees en un Dios, pensás que todo es causal, que todo pasa por algo. sí, Déjame ver si entiendo tu forma de ver las cosas, ¿sí? Por sí, favor, corregime si no. sí, ¿Pensás que incluso si esta persona cometió un delito extremadamente grave y más allá de lo legal, lo moral, o sea, si hace algo sí, realmente malo, sí. no deberíamos perder en la fe en que esta persona se pueda reformar y pueda tener redención de alguna manera? ¿Cómo lo ves? No, simplemente no me pongo a analizarlo mucho, sino que le haría hacer un trabajo social, cualquier otro recurso que implique el esfuerzo de esa persona, que puede tenerlo o no, capacidad para hacer, ¿no es cierto? Pero tomar yo la decisión de matar, no, porque creo en que esto es como un rompecabezas donde todo debe encajar. Y si tenemos que estar en este plano, creo en otras existencias, ese es el tema. Ahí va. Te tenés que quedar acá. Déjame preguntarte, ¿pensás que todas las personas que cometen crímenes, asesinatos, violación, pedofilia, o sea, vayamos a lo más Sí, a lo oscuro, grave, digamos, claro, a lo más a lo grave? muy doloroso. Déjame preguntarte, ¿pensás que todos tienen la posibilidad de ser reformados y de ser un miembro productivo de la sociedad? ¿O pensás que hay algunos que simplemente no se pueden reformar? ¿Cómo lo ves? No, está visto que mucha gente no, mucha gente elige hacer daño, se satisface con esas conductas. No, no, no creo que todos se puedan reformar, para nada. No sé qué otra forma se puede imponer el castigo, pero la muerte no daría muerte yo a la persona eh, como castigo, Claro. que se las arregle. Más bien, mira, sin ir más lejos, nosotros que hemos trabajado toda la vida, yo no me puedo poner en el lugar de gente que ha trabajado mucho y está galgueando, no le alcanza el dinero. No tienen comodidades, le falta calefacción. En verano, refrigeración. Todas esas personas ya tienen en sí mismo por la vida que llevan como un castigo. Entonces, si la gente que se ha portado bien y hecho las cosas vive con ese problema, ¿eh? Eh, ¿Por qué no a uno que hace tanto daño? Sí, tenerlos en granjas, que cultiven, tratar de ayudarlos
lo que creo que es muy difícil, Claro. porque para eso tiene que estar la sociedad preparada para cooperar. Y la gente que se ocupa de los presidiarios y de toda esa gente que ha hecho delitos muy graves, son maltratados. Y el personal que se ocupa de ellos también está maltratado, porque es un feedback, un ida y vuelta. Claro. Viven entre delincuentes y terminan siendo hostiles. Así que yo no puedo decir si hay esperanzas para esas cosas. No sé cómo se puede hacer, pero veo que el mundo está muy... va en regresión la humanidad. Y los planes que hay para esta sociedad no son para adelantar la humanidad, Ok. el humanismo, para nada. Entonces me dijiste, no te sentís cómodo con la idea de que como sociedad demos la pena de muerte, pero me dijiste, es interesante, porque pensé que me ibas a decir, pensé que pensabas esto, como de cualquier persona se puede reformar, pero me dijiste, no, pensás que hay ciertas personas que no se pueden reformar, de alguna manera me decís, no, no, no ves la luz, digamos, entiendo el punto, pero no ves como la esperanza de cómo podríamos hacer, me hablaste de podríamos ir a la granja o lo que sea y mandarlos a granjas, pero como la sociedad no está preparada hoy para cooperar en la reeducación de esta Exactamente. persona, o Sí, como reintegración. exacto. Y me dijiste, no estamos preparados, y como que no encontrás una forma en la cual eso podría funcionar, pero de igual manera te sentís incómoda con la idea de matarlo. Me sale preguntarte, ¿pensás que el castigo o la retribución por el acto que cometieron, pensás que debería ser este que tenemos hoy en día, como encarcelarlos y ponerlos en una caja o aislarlos socialmente, No, o las debería ser algo cárceles peor? estas no sirven. No sirven porque la persona se está torturando mentalmente y maquinando Claro. y viendo cómo hacer para escaparse del problema que tiene. En cambio, si los pones al aire libre, con una vida más adecuada, pero de trabajo, en donde las manos las muevan y el cuerpo lo muevan, Mm. y la mente deja de ser la prioridad. Mm. Uno, si yo hago no jardinería, sino huerta, yo dejo de pensar totalmente, me aboco a la pala, a la tierra, al contacto con la naturaleza y deja de maquinar. Esa sería una salida para este tipo de gente, que algunos son enfermos, otros no son enfermos, otros eligen la maldad porque les gusta, están en ese nivel de comprensión y se satisfacen haciendo daño. Entonces no hay, es muy difícil porque nuestra sociedad no está preparada. Para eso hay que tener un nivel espiritual muy alto. Mm. Yo sería benévola en el aspecto de que no los mandaría a la horca. Claro. Es muy primitivo, muy salvaje. Pero ante la defensa propia, voy a acotar, Claro. se me vino uno de estos malvados encima y me quiere hacer mucho daño, yo me voy a defender y si tengo que matar, mato. ¿Me explico? Tiene sentido. Pero mientras uno pueda poner un orden, darle una ayuda a ese ser que está tan desarmonizado, lo haría, pero no creo porque creo en la vida después de la muerte. Ok. Y un alma truncada ahí, asesinada, perdida en el espacio, no veo que siga rondando. Tiene que empezar a pagar de alguna forma, pero con hechos prácticos. Ahí va. No sé si me expliqué bien. Sí, como que Es un tema que me sorprendió, la verdad que venía con otra idea, ¿viste? déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, de alguna manera pensé que podría haber la... No lo ves como posible en la situación en la cual nos encontramos hoy, pero pensás que existe la posibilidad de tener un programa Sí, de restauración de esta totalmente. persona y como de reintegración en la sociedad a través de contacto con la naturaleza. Ok, ¿es por ahí? ¿Lo agarré bien? Perfectamente, sí, sí, ¿Anaí? sí. ¿Queda algo en el tintero? No, es un tema muy extenso Ahí porque va, uno pone a verlo de distintos ángulos ahí va. y no, como creo en la vida y es una experiencia que he tenido, no es una idea intelectual. Claro.
he tenido, después del fallecimiento de mi papá, venir y tener un problema yo y plantárseme la sombra de él, pero con volumen, Ya. y solucionarlo. Entonces yo ahí comprendí que la muerte del físico es la que se acaba, pero el alma sigue su trayectoria y tenemos que ayudarle a las personas a que, aunque muchos no quieren creer eso, pero el alma existe. Anaí, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Gracias, espero que te Muchas gracias. sirva, Excelente. Mucho gusto. Milagros. Sí. ¿Pensás que debería haber pena de muerte? En algunos casos, sí. ¿En qué casos pensás que debería haber pena de muerte? Creo que en casos graves como violaciones, matar, violaciones con muerte, niños, mujeres, todo tipo de... bueno, en ese caso creo yo. Déjame explorar un poquito. Entonces, violaciones con muerte, si son violaciones sin muerte y si es muerte sin violación, ¿hay pena de muerte o no? En tu forma de las cosas, ¿cómo lo ves? No, cuando es violación con muerte. Ok, Creo tienen que ser que las dos. sí, violación y muerte. Violación, bueno, no sé, ya la persona queda viva, pero puede tener una terapia, ¿viste? Claro. Pero está viva. Pero en un caso que la violen, descuarticen, qué sé yo, sea niño, mujer, hombre, lo veo una atrocidad terrible y yo creo que estaría ahí a favor de una pena de muerte. Ok, déjame ver si lo agarre. Me dijiste violación y muerte, ese es el único caso en el cual pensás que debería haber pena de muerte. ¿Qué hace que pienses así? Porque lo veo ya demasiado fuerte. O sea, algo que si no tienen un castigo para ese tipo de cosas, yo creo que los demás van a querer hacerlo, o los que tengan ganas de hacerlo, lo van a hacer sin, qué sé yo, sin ningún tipo de pensamiento que diga que los pare, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo creo, no sé. Me hiciste pensar, porque... Es como para que ellos recapaciten, ¿me entiendes? Y tengan ya una demostración de lo que les puede pasar si es que hacen esto. Entonces yo creo que habiendo un tipo eh, de castigo así, creo que por ahí podría ayudar a que ese tipo de cosas paren. Entiendo. Me hiciste pensar sobre si estas personas que están dispuestas a hacer esto, sea porque supongo que hay algún tipo de deseo de dañar a otra persona o de satisfacción en ver que la otra persona sufra. Me sale, es una duda, no estoy seguro de cuál es la respuesta, pero me sale preguntar si una persona está dispuesta a ir a entretener tales pensamientos e involucrarse en las acciones, como accionar sobre ese deseo, qué tanto eh, tiene el deseo de estar vivo. Como quizás lo hace, pero en realidad le da lo mismo estar vivo o estar muerto, lo cual sería como, quizás no sea un... Puede ser. Eso, no sé si los detendría, si están dispuestos a ir tan lejos, pero quizás sí, quizás están dispuestos a hacer esto, pero como les gusta estar vivo y como quieren Claro, seguir haciéndolo. claro, No lo sé. para mí yo creo que les haría pensar un poco más, ¿viste? Tal vez lo hacen porque por ahí no tienen un castigo fuerte. Dicen, bueno, puedo entrar, estar un tiempo en la cárcel, si demuestran algo que yo fui, si no, salgo con las mismas, o sea. Pero si ven que es un castigo mucho más fuerte, yo creo que por ahí los va a parar un poco, los va a frenar un poco. Para mí, yo creo eso. ¿Pensás que porque me dijiste la principal razón, si la entendí bien, es para ahuyentar entre comillas, como para decirles, si haces esto, este es el castigo y no tenés segunda chance? Me sale preguntarte, independientemente de esto, si funciona o no, ¿pensás que, o si, nada, X, ¿pensás que tienen posibilidad de reforma estas personas? ¿O pensás que si hicieron eso es como que demostraron que no hay forma de curarse, entre comillas, o de ser un miembro productivo de la sociedad? ¿Cómo lo ves? Eh, si es que los frena, puede ser que tengan algún tipo de reforma. Puede ser, ¿sí? Hay mucho trabajo también que hacer con esa gente. Una muy buena terapia. eh, no sé, no sé, digo, pienso eso, ¿no? Pero bueno, hay que ver, hay casos y casos, hay casos y casos.
Me sale preguntarte y así como lo ves. ¿Pensás que, porque no sé qué es más importante para vos y estoy tratando de entender eso, porque me dijiste, este caso en particular, violación y muerte, debería ser, la condena debería ser pena de muerte. Y me dijiste porque de alguna manera puede llegar a ser que estas personas se puedan reformar. ¿Pensás que debería ser primordial eso, como primar eso en el sentido de deberían hacer como una pericia y descubrir si es reformable o no esta persona y ahí decidir cómo lo es? Sí, sí, tendrían que hacer una pericia. Claro. Y bueno, y ajustar, viste, eh, ¿cómo se le dice? El tipo de castigo para que, yo sé que acá no existe eso, pero yo creo que deberían de pensarlo y aplicarlo, ¿sí? Ok, creo que cubrimos todo lo que había que cubrir. Milagros, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Que estés bien. Hoy estamos cruzados. Vamos a ver qué Ahí tal. estábamos allá. José María, ¿cómo es esto de la pena de muerte? ¿Pensás que debería existir la pena de muerte? Sí, en algunas condiciones. A ver, la pena de muerte siempre es una axiología del derecho, o sea, no hay nada, salvo un derecho natural, todo el derecho positivo, bueno, es revisable, ¿no? Porque la ley positiva tiene que adherirse a la ley natural y cambia en cuanto a los tiempos. Los clásicos no tenían problema en cuanto a la pena de muerte, siempre y cuando, además dicen una cosa muy interesante, siempre y cuando se trate de un acto, el que es puesto en la pena de muerte, el que padece la pena de muerte, un acto aberrante, es decir, un acto que de alguna manera se oponga totalmente a la naturaleza, que además sea racionalmente previsible que el sujeto no va a revertir el acto, es decir, que sea realmente un acto que lo volvería a repetir, y que sea un mal real para la comunidad política. Bajo esas condiciones, él entiende de que hay un derecho en el rey, en el príncipe, de ejecutar la pena de muerte. No, obviamente, como fin en sí mismo, pero por las condiciones. Es muy interesante, porque además de sostener el derecho que impone la propia naturaleza, hay condiciones que determinan eso. No dándose esas condiciones, la pena de muerte no podría ser aplicable, pero que sea un sujeto irredento, que por otra parte el mal sea un mal aberrante, que la naturaleza y la comunidad, hoy llamaríamos comunidad política, no acepte bajo ningún principio, y que el sujeto lo volvería a hacer. En ese sentido, la aplicación de la pena de muerte entraría en una cierta legitimidad. Yo no creo que exista otra condición que la legitime, o sea, que legitime su praxis. Porque repito, no viene por la naturaleza, viene por condiciones que en una circunstancia determinada, en orden al bien común y a la salvaguarda de la comunidad política, habría un derecho de aplicarla. Obviamente, también con otra condición, que ninguna de las otras instituciones haga posible una regeneración del sujeto. O sea, si yo no tengo que ninguna de las otras instituciones puedan regenerar al sujeto, bueno, y un mal inminente, un mal real, un mal aberrante, no queda otro camino. Lo cual esto es interesante porque también esto impone otra perspectiva. No existe a nivel real y en cuanto a las contingencias, no existe otra posibilidad. Claro. Déjame ver si lo agarré. Sí. Me dijiste varias cosas. Me dijiste entonces las condiciones por las cuales pensás que es legítima la Santo pena Tomás de... lo dice. Eso no agarré quién había dicho. Entonces, Santo Tomás. Santo Tomás. Las condiciones en las cuales es legítima la muerte es Mal aberrante. mal aberrante, que sea... Que el sujeto no revierta sus actos que lo volviera a cometer. Eso me parece lo más curioso, pero también como lo más fácil de medir. La persona se arrepiente del acto que cometió o no. Claro. Pero en el caso de que se arrepienta, No, en caso de que a ver, supongamos que en caso de que el sujeto se arrepienta, pero el arrepentimiento también haga previsible que no lo volvería a cometer, la pena de muerte
no tendría razón de ser ejecutada, porque también hay otra cuestión. La pena tiene para el sujeto, como para el resto de la comunidad, un valor pedagógico, en el sentido de que el sujeto debe aprender por la pena, lo que implica que su acción no sea conforme a la ley. Si mediante un arrepentimiento y mediante una pena adecuada al sujeto, que permita que el sujeto pueda no solamente arrepentirse, sino también volver a integrar una comunidad política, volver a entender lo que implica la realización de un bien, ejercer la pena de muerte sería privar que la pena misma cumpla con su fin. Claro. Es una solución permanente, de alguna manera. Claro. Pero me hablaste, es como un ejemplo, pero no usaste esta palabra, estoy preguntándote. Sí. Me dijiste que tiene como un fin pedagógico. Sí, ¿Te refería que es que un tiene. ejemplo para la sociedad de si Creo haces que esto? es ejemplificadora, pero es ejemplificadora no como para decir, miren qué va a pasar si no cometen el bien, porque eso sería propio de los iluministas o propio de la aplicación de una ley por el terror. Si ustedes cometen un mal, viene un mal peor. Sino para reafirmar lo que implica la suspensión del acto bueno. Es decir, eh, la pena también tiene como privación de la libertad u otras penas que se pueden imponer la reafirmación de que el bien es una realidad que causa bien, no es simplemente una condición racional de la vida humana. Entonces, la pena de muerte, si uno dice nadie tiene derechos sobre la vida de los otros, sí, es un principio de naturaleza, pero justamente ese principio de naturaleza tiene que colocarse a pari de otro principio, la realidad del bien común. El bien común, decían los antiguos, es más perfecto que el bien individual, y eso no niega el bien individual. Pero claro, si hay una realidad tan terrible, una realidad aberrante, que espontáneamente la naturaleza lo aborrezca y que lo volviera a hacer y que el sujeto no se arrepiente, no habiendo otra posibilidad, la pena de muerte sí es un derecho que el rey la puede aplicar o que el Estado la podría aplicar. Déjame preguntarte, porque me Sí. dijiste algo muy interesante. Esto de. También me mencionaste otra cosa, no sé si es de Santo Tomás o es una apreciación personal. Esto de si no tenemos una forma práctica y como Sí. comprobable de que esta persona se pueda reformar, entonces tiene más sentido incluso tener la pena de Sí. muerte como, entre comillas, solución. Es Sí. muy banal verlo como solución, pero Sí, que nunca es una solución, porque en última instancia la pena de muerte no soluciona nada. La pena de muerte, en todo caso, estaría privando a la comunidad de un posible riesgo, porque en realidad no soluciona nada. Una solución es cuando esa realidad problemática encuentra un cauce, pero encuentra un fin. sí, bueno, pero digamos, ese fin que la pena de muerte logra es un fin que queda con una suspensión. Es lo último que podemos hacer. Pero lo último que podemos hacer, ¿por qué motivo? Para el sujeto y para la comunidad, porque en realidad aquí también hay que pensar en el hecho de la comunidad, que, bueno, somos naturalmente políticos, pero yo creo que no hay otra racionalidad para ejercerla. Eh, es lo último que queda a la justicia, si es que es algo que a la justicia le queda, porque en realidad es un acto imperativo, no es de facto, pero un acto imperativo que el derecho casi lo sostiene en el linde de la facticidad, de las contingencias absolutas. Yo creo que también eso hace pensar que también el mundo antiguo era consciente de que todos los sistemas que una institución podría tener, como el tema de la cárcel o demás, probablemente no causen lo esperado. Porque también es cierto, uno no puede colocar en la justicia y en las instituciones por las cuales la justicia se aplica una utopía. Es decir, que sean realmente propiciadoras de un cambio en el sujeto, de una metanoia del sujeto. No, porque están atravesadas por la contingencia.
Entonces, Disculpa, ¿cuál es esa contingencia? ¿La realidad y la naturaleza humana? la propia realidad de la naturaleza humana, el propio abismo de la naturaleza humana, la libertad de la naturaleza humana. Es decir, así como la escuela falla, las instituciones fácticas del hombre no aseguran nada. Y no aseguran porque también se dan con lo inefable del sujeto. Déjame Yo creo que preguntar. también la pena de muerte es un síntoma que en un punto no se puede hacer más. Claro, déjame preguntarte sobre Sí, eso. Como que es el último recurso y como que es sí, final. Déjame preguntarte sí, si pensás que es el límite de esta idea de estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No sé qué tanto, cómo te sientas sí, hablando en sí, términos sí. católicos o bíblicos, pero esta idea de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos como un valor intrínseco como seres humanos, Mm. ¿pensás que ese es el último límite en el cual deja de tener validez? Y si es un hecho aberrante, si la sociedad lo condena, si la persona no se arrepiente, entonces es simplemente justo, entre comillas, que ese sea el final de esta persona y es Mire, como en pos del bien mayor, del bien común. ¿Cómo lo ves? yo creo, primeramente, cualquier reo no pierde teológicamente esa semejanza a imagen de Dios. Eso es casi un trazo de la gracia en la naturaleza, eso no se pierde nunca. Déjame preguntarte, Sí. incluso si es sadista y si disfruta de hacer el mal, Eso eso es un mal, es decir, es una causa deficiente en el ámbito operativo, pero la semejanza divina no se pierde. ¿Por qué motivo? Porque de lo contrario, toda acción humana, si esa condición se perdiera, que es un trazo con el cual el hombre nace por creación, bueno, cualquier pecado sería como cualquier acción merma de aquello, todos estaríamos ya habríamos perdido totalmente aquello, no solamente en los males más graves. Por eso digo, así como el hombre es desde que concebido hasta el final persona humana, el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios es un dato, no lo llamo metafísico, pero es un acto de la gracia con el cual el hombre nace y con el cual el hombre muere. Si no sería un accidente que estaría mermado al más y al menos de la acción. déjame ver Entonces, porque no sé si estoy sí, siguiendo. Por favor, déjame chequear. Entiendo, si lo agarré bien, de alguna manera me decís, el hombre incluso si busca hacer el mal y si desea hacer el mal, está hecho de imagen y semejanza de Dios, pero no sé si es como parte de la naturaleza de Dios o es una perversión de tratar tú de poner la voluntad humana e individual por sobre la voluntad de Dios. La única forma que lo entiendo, y disculpa por no tener a suficiente ver, recurso, es como la historia de Abel y Caín. claro, pero primero, en Sí. primer lugar, eh, y esto lo ve ya San Agustín muy bien, ¿no? El hombre no puede buscar de suyo el mal no es buscable, no es deseable, porque si es causa deficiente, el mal se da en un bien como en su sujeto, dice Santo Tomás. Es decir, yo para que pueda tener mal tengo que tener bien, porque es causa deficiente, es una merma de un bien, no es una realidad en sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siempre, dice San Agustín, lo que aparece en el mal es que un bien menor se toma como bien mayor. Él dice lo gozable como usable, lo usable como gozable. Ahora, ¿qué ocurre? En este sentido, si el hombre aparece en la creación como imagen de Dios, no es un dato que el hombre la pierda por la acción o que la gane por la acción, porque de lo contrario no hay acción humana que sea tan meritoria como para ganar la semejanza divina. Y no hay acción humana que sea tan aberrante por la más aberrante que pierda la imagen divina. De hecho, la acción es más aberrante aún cuanto que no obra de acuerdo a esa imagen divina. Claro, Entonces, sí. por eso mismo digo, el pecado grave y la redención misma Sí. viene, como dice San Agustín, a recrear eso creado. Por ende, esa gracia que viene en el hombre por ser justamente criatura, por ser, bueno, creado por una decisión de no hacerlo meramente existente, sino además semejante a él, eh, ningún mal puede borrarla. Es un trazo que no está dispuesto en el hombre ni para agregarla ni para borrarla.
lo Ok. cual hace al hombre con una dignidad intrínseca de suyo. ¿Cómo cruzás ese puente? Me parece muy interesante porque me diste un argumento muy sólido de por qué todos los hombres, independientemente de cuánto mal hagan, siguen teniendo esa relación con la divinidad y siguen siendo hechos a imagen y semejanza de Dios en términos bíblicos. Déjame preguntarte, ¿cómo haces para, de alguna manera, reconciliarlo con la idea de debería haber pena de muerte en este caso? Porque si lo veo así, como que lo veo como algo muy total y como de incluso si haces un mal aberrante, seguís siendo imagen y semejanza de Dios, ¿por qué nos corresponde a nosotros matarte? Bueno, pero ahí está. Fíjense que en el Tratado de los Príncipes de Santo Tomás, digo para buscar a alguien del cual uno no esperaría que sostenga la pena de muerte. Pero Santo Tomás dice que incluso el rey participa del gobierno de Dios. Esa participación en el gobierno de Dios, que es la participación en el orden rector de Dios sobre lo creado, dice él, es análogamente a lo que el sacerdote es en el orden de la gracia. Por lo tanto, si esto es así, hay una potestad vicaria en el que gobierna de ejercer eso que de suyo lo tiene no por ser rey, por participación en ese orden rector de Dios, pero también por participación de un poder que es consecuente de un estado de naturaleza. El estado de naturaleza, por más que sea un estado de naturaleza ya redimida, siguen los efectos de la caída y del pecado original, aunque ya estemos redimidos. Porque de lo contrario sería sospechar que la redención no solamente determinó la cura, sino también la ausencia total del mal. Y eso solamente aparece cuando no hay historia. De tal forma que el rey no tiene por ser rey esta potestad, ni tampoco lo tiene como una potestad primera. Lo tiene en razón de su instancia vicaria y lo tiene en razón de un bien mayor, no lo tiene como un bien en sí mismo. Por ende, hay condiciones también, porque fíjese una cosa interesante, la justicia natural no puede desconocer la justicia divina. Hay que volver a Antígonas de Sófocles. Creonte violó una ley eterna, que se sepulten todos. Y eso causa todo un desajuste en la ciudad de Tebas. Pero la realidad de la justicia positiva y del ejercicio de la justicia positiva no puede desconocer no solo el derecho natural, no solo el derecho divino, sino también las contingencias. De lo contrario, si no contemplara las condiciones y contingencias, fallaría a ese otro principio y a esa otra virtud que va ligada a la justicia, que es la prudencia. Que la prudencia es la realización del principio, evitar el mal y hacer el bien, pero sabiendo que está atravesado por la epocalidad, por el tiempo y por la situación del sujeto. Entonces, de lo contrario sería borrar todas las condiciones de la historia. Entonces yo creo que la justicia no puede borrar ni los principios ni la historia. Por eso justamente es prudencia. Es decir, lo que es estable en el orden del ser y la condición que el sujeto tiene por su tiempo es lo que la justicia tiene que ver. Y la pena de muerte está en ese intersticio, en lo que es siempre y una condición, pero una condición que como condición está puesta por el sujeto que realiza el acto aberrante y también por el riesgo de poner a una comunidad política a un mal mayor. De lo contrario, no podríamos ni aplicarla y dejaríamos de ver la situación real del sujeto. Seríamos una realidad utópica. Estaba pensando eso. Sí. Qué interesante que hayas terminado con esas palabras. Sí, como si negás la historia y si no te ocupás de tratar de entender la naturaleza humana o si pensás que podás rediseñar la naturaleza humana con el hombre nuevo, caes en estas realidades utópicas en las cuales pensás que lo que pasó antes no tiene, que bueno, de alguna manera es como
ir en contra de las verdades fundamentales o de tratar de entenderlo. Mire, Como, quien manifestó el fracaso de esas utopías o de que de alguna manera un proceso dialéctico iba a poner al hombre en una benevolencia absoluta fue el propio comunismo. El comunismo no logró lo que esperaba. A ver, es una lógica interesante dentro de un proceso dialéctico, pero yo creo que también se olvida la contingencia de lo humano. Y la contingencia de lo humano siempre hace que los grandes sistemas se zafen. Y se zafen justamente por la contingencia. Por eso es que la redención de Cristo no eliminó la historia, no eliminó la creación. Teológicamente no destruyó al demonio. Entonces, eh, lo que se pone en el ser no es destruible en el ser por la redención. Y no hay mal que lo pueda destruir en cuanto al ser. Sino, sino es darle al mal una metafísica extrema, pero también quitar del mal las condiciones que pone la historia. déjame preguntarte, quizás es muy reduccionista, pero me interesa preguntarte sobre esto de... Déjame ver como qué piensas sobre esto. El comunismo de alguna manera falló en reconocer que la maldad está adentro de cada individuo y como que puso el mal en las personas que tienen los medios de producción. Entonces, esas personas son los malos, todos los que nosotros, los peasants, ¿cómo se dice? La burguesía y los... Sí, y el proletario. Ahí está, bien. Nosotros que somos de parte del proletariado somos Mire, infinitamente buenos y el mal está afuera, está en ellos. ¿Pensás que claro. falla en reconocer la naturaleza de que el mal vive adentro de cada ser humano? ¿Cómo te suena esta idea? Bueno, el problema del comunismo viene no por dónde ubique el mal. El problema viene en la no consideración de esa individualidad humana, que es peor, porque yo puedo ubicar siempre en los grandes sistemas, uno va a ubicar algo que tiene que ser vencible y hay algo que tiene que vencerlo. Pero el problema es no atender a eso inefable de la individualidad humana, a eso que es irreductible y que por lo tanto no se construye en ningún sistema ni se encuentra en el sistema. Los grandes procesos de una racionalidad en donde se piense que la racionalidad eh, constituye la historia y es garante del progreso y de la constitución de la historia, sea por donde fuere, de alguna manera sospechan en la individualidad metafísica. Y la individualidad metafísica, eso que de alguna manera los escolásticos vieron también, que eso es dado por el acto de ser, por la existencia del sujeto, más allá que Levinas diga que el ser es anónimo, la categoría de ser es anónima por cuanto borra el rostro del existente concreto, ese ser, esa actualidad del ser que realiza el existir del ente, del existir de esta individualidad, es el único presupuesto por cual la metafísica salva la propia individualidad. Y eso los que han golpeado a la racionalidad moderna no lo han logrado ver o lo han ignorado, creyendo que encontramos en la individualidad del acto de ser una nueva totalidad, un nuevo totalitarismo, el gran totalitarismo metafísico del acto de ser, como si el acto de ser nos disolviera en una especie de ser anónimo, una especie de una abstracción en una categoría extraña, como lo sospecha Levinas, disolviendo casi nuestra individualidad. No, nuestra individualidad tiene rostro por ser una individualidad existente por el acto de ser. Por eso es que yo creo que la ética contemporánea en Levinas termina siendo un nuevo totalitarismo en la relación porque no rescata esa individualidad dada por el acto de ser. Acto de ser ante el cual la justicia no llega, ¿eh? La justicia está en el ámbito axiológico de las acciones, de esa individualidad, incluso de las acciones en orden a una ley.
pero la individualidad queda totalmente salvada. Lo que un juez juzga son las acciones. Claro. Nunca suspendería, nunca ingresaría en eso inefable del existente. Si no, eso sería una justicia divina. En Claro, donde- disculpa, entonces esta es la conexión que hice cuando dijiste eso con el comunismo, es que de alguna manera el problema leí la mitad de 1984, la primera mitad, me falta la segunda mitad, pero esta idea de la policía del pensamiento, de alguna manera, que la idea del comunismo va en contra de tener pensamientos en contra del comunismo, de alguna manera, y en Sí. contra de la naturaleza y en contra de la individualidad. ¿Cómo lo ves? el- el- a ver, todos los regímenes, todos los sistemas que confían en una racionalidad en sí, Sí, un gran total. proceso racional autónomo, ¿no? Claro. Una racionalidad anterior al individuo, que ni siquiera se precia de ser verdad, porque la verdad aparece en esa relación también inefable del individuo con la realidad. Sí, es una gran policía que sospecha, mira como un panóptico quién se zafa, quién se acerca, y mide. Esto es interesante porque toda racionalidad ha cambiado, dice Gilson, o propio de la filosofía moderna según él, el concepto de alma por la de mente. La raíz de la palabra mente, men, significa medir. De ahí médico, de ahí métrica, de ahí medea. Bueno, la mente mide. Entonces, esa medida determina la situación de proporción o desproporción de lo medible. Entonces, esa gran policía que conforma una racionalidad absoluta va a determinar lo que queda dentro de una claridad o lo que queda en la opacidad. Lo que queda en la opacidad o será lo de lo cual la racionalidad nada puede decir, o será aquello que no merece existir, o será el enemigo. Si uno lee el doble de Dostoyevsky, el otro, el que primero es otro, pero después ocupa mi lugar, después tiene mi nombre, después ocupa mi trabajo, termina siendo mi enemigo. Bueno, la racionalidad no puede ver al otro. La racionalidad absoluta como sistema, ¿no? No puede ver al otro. Después ve que el otro puede ocupar el lugar. Después el otro que es un individuo que no lo puedo capturar. Después es mi enemigo. Eh, Déjame preguntarte. sí. ¿Pensás que, porque creo que el problema no es que la racionalidad en sí misma no es tan mal, sino que lo veo como una herramienta, pero a mi entender la racionalidad no puede ser puesta en la cúspide del sistema de valores o de creencias que tengas. Entonces como que de alguna manera, si lo entiendo bien, la racionalidad tiene que ser puesta al servicio de un bien mayor Sí. en vez del, al contrario, de Pero, a ver, sacrificar el bien mayor en pos de la racionalidad que es total. claro, pero lo que también hay que agregar es que la racionalidad, en todo caso, es la facultad de la persona. Yo no puedo tener una racionalidad anterior a la individualidad, una especie de gran racionalidad en sí misma, como un en sí mismo, que determine a la individualidad como pensamiento. Bueno, una pretensión cartesiana se inauguraría desde allí, pero el mismo Descartes, antes de colocar el paso a la constitución de esa certeza, ¿no? Si dudo pienso, si pienso existo, hay un fragmento en en Meditaciones Metafísicas que es ese yo primero, ese yo, esa individualidad primera, del cual él nada puede decir. De eso nada puede decir, a no ser que entre en el camino del proceso de la certidumbre, eso es anterior a la razón, anterior a la certidumbre. Lo que ocurre es que nosotros hemos leído kantianamente o hegelianamente a Descartes y hemos constituido un Descartes de la trascendentalidad. Un Descartes que se constituye desde la duda hacia la existencia como pensamiento, olvidando que él, si es que él estuviera en una génesis, yo creo que no, ya está en el medio de la modernidad, que él también afirma ese yo anterior. Bueno, ¿qué se ha hecho después? Ese yo no está. Ese yo es un yo absoluto que se constituye como gran síntesis o no hay anterior al yo sino un gran sistema de la razón pura que sería defender también algo así como una occidentalidad pura
sin metafísica, Claro, en donde así- es anterior al sí. sujeto individual. Pero Sí, déjame si lo agarro, porque entiendo que me estás hablando de la individualidad y de sí, la racionalidad pura. sí. Pero lo que no estoy encontrando es si pensás que el problema es la racionalidad extirpado de un universo o un dominio moral. Es Sí, como, pero incluso no es solamente una racionalidad extirpada de un universo moral, la racionalidad extirpada como facultad del sujeto individual. Lo primero es el sujeto en su individualidad. déjame ver si lo Eh, agarro, eh, es la eh, subjetividad, como que la racionalidad existe dentro de una subjetividad. es decir, la racionalidad es una facultad del alma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo considero que la racionalidad es una especie de un en sí mismo, que está fuera del sujeto individual, que no es una facultad del alma en orden al conocimiento de la realidad, es un gran sistema en donde la individualidad queda indiferenciada, como la modernidad podría haber sospechado, como creemos que la modernidad sospechó. Bueno, obviamente que esa racionalidad preexiste antes que el individuo y con una moralidad anterior al individuo. Entonces yo ya no tengo acciones individuales. Y eso a mí me determina, por ejemplo, un estado anterior al sujeto. Pero porque aparentemente el estado sería esa encarnación histórica de las relaciones racionales más perfectas. Todo totalitarismo ha sospechado eso, de una línea o de otra, ¿eh? Izquierda, derecha, lo que fuere, si ese posicionamiento estuviere. Y en última instancia, esas racionalidades universales eh, crearon una metafísica de la razón universal. Y eso no es. A ver, eso constituye un problema no solamente metafísico, un problema moral y un problema político. Y se expresa como problema político y como problema moral. Dirías que es porque no está sirviendo varias cosas, pero la naturaleza, pero de alguna manera la naturaleza individual de la comunidad, de alguna manera, como está sirviendo Sí, lo que vuelvo a caer es como ningún totalitarismo puede ser verdad porque no es suficientemente humilde epistémicamente, como que ya sabe que a tiene ver, el total de las respuestas, entonces no está preocupado en ver en qué le está errando, no está, es como, no se puede revivificar, es como un cuerpo muerto. el totalitarismo nunca va a contener la verdad en tanto ha suspendido la individualidad metafísica de la persona. Entonces, desde ahí en adelante, el totalitarismo funciona por lógica, por una lógica interna. Cuando esa lógica funciona, el totalitarismo construye claridades. Lo que pasa es que sin la individualidad, esa lógica es una pura abstracción, Claro. una pura separación de lo realmente existente. Entonces uno tiene que decir, para un totalitarismo el individuo no es existente. O no es importante, o tiene que estar en servicio totalmente de esta abstracción. Porque no es existente si la lógica del totalitarismo no lo constituye. Déjame preguntarte el Sí, contrario, que creo que es por ahí el peligro de nuestros tiempos, porque sí, entiendo sí, cómo el Estado, como lo más importante, sí. falló, pero me interesa preguntarte el contrario de si solamente pensamos que el individuo es lo único importante, colapsa lo que tenemos en común, no tenemos coherencia entre lo que pensamos que está bien, de alguna manera, y cómo actuar. Eh, Hablamos distintos idiomas en claro, pero términos... digamos, ese relativismo a la subjetividad extrema, esa relación a la subjetividad extrema, caen por una lógica muy sencilla, en lo mismo que todo totalitarismo, porque si yo digo, bueno, no hay más afirmación que lo que el sujeto en su condición histórica o epocal afirme, bueno, esa universalidad se reduce a ese espasmo de la individualidad, vuelve otra totalidad desde otro punto, pero con una lógica que además es una lógica
que no tiene cómo encontrar un punto en la relación con el otro. De tal manera que en ese relativismo extremo, que sospecha de que todo de alguna forma queda fundado en esa subjetividad completa que determina el mundo, que lo cifra el mundo, bueno, es un mundo en donde la relación ética está suspendida. Si la relación ética está suspendida, yo no puedo, en un relativismo absoluto, hablar de derechos, hablar de reconocimientos. Porque si yo digo, bueno, mi mundo está construido, o el mundo está construido dentro de lo que esta relación para conmigo construye, bueno, ahí ya no hay nadie que lo reconozca. El propio sujeto lo constituye, el propio sujeto lo reconoce. Lo que implica que yo no puedo, a pari, tener la pretensión, como en el mundo contemporáneo, de un reconocimiento político de esos derechos o de ese posicionamiento del mundo que está juzgado desde una relación a mí. Entonces, yo no podría pedir el reconocimiento de nada. Claro. Entonces, Fuera de vos. sí, el reconocimiento es siempre una acción que la del otro. Entonces, yo necesito ajustar la individualidad para evitar lo uno y lo otro. Y solamente la propia individualidad como individualidad correctamente comprendida me permite la relación. Y una relación que pueda reconocerse desde un derecho natural y un derecho que me va fundando el derecho positivo y el límite del derecho positivo. Si no, siempre va a terminar que el reconocimiento de la acción sea violenta. Una violencia no implica un ejercicio inmediato de la muerte, es la suspensión de toda individualidad, ya eso es violencia. José María, Sí, volviendo al principio, sí. pena de muerte, entonces me dijiste, En balazo a todos. condiciones. Me perdí un poquito entonces. Dame Eso otro toque. eso no. Me dijiste, no estás en contra de que exista, dadas estas condiciones de... Condiciones. A ver, las condiciones en este caso son condiciones que no la reafirman a la pena de muerte como un bien. ¿Es un mal Sino- necesario? No hay mal que sea necesario. ¿Cómo No hay mal que sea necesario. Son los últimos extremos que en un orden de la justicia positiva tiene ante ciertos hechos que ya no queda ninguna otra institución humana garante de poder evitar un mal mayor, un mal inminente y un mal aberrante. Evitar un mal mayor significa... Me cuesta mucho entenderlo, ¿no sirve a un bien mayor de alguna manera? ¿No está en servicio del Bueno, bien? aquí un mal mayor implicaría que ya el mal cometido se puede agravar. Se puede agravar porque el sujeto no solamente lo volvería a cometer, sino lo volvería a cometer con una inquina posiblemente mayor a la anterior. Por eso es que, digo, la pena de muerte solamente se puede entender en condiciones extremas. Otra cosa es una guerra, Interesante, sí. porque en la guerra es como que las condiciones son otras. Porque la naturaleza ya de la guerra es una suspensión del bien político que tiene que darse por naturaleza. Entonces, Virgilio decía, ¿no? Inter armas silent musae, en el fragor de las armas las musas hacen silencio. Pareciera que la muerte en la guerra es más natural que el ejercicio de una pena, que la aplicación de una pena de muerte donde no hay guerra. Pero bueno, es paradójico. Uno dice, en un orden una guerra es natural, en otro no. Pero también son las condiciones del accionar humano. Platón decía, la guerra no es deseable, pero no es evitable. Bueno, lo que da cuenta del gran humanismo y del gran realismo de la condición humana. Bueno, la pena de muerte, que eso comienza a verse también dentro de la consideración de los derechos del hombre, cuando comienza a verse que hay que volver a reflexionar, hay que volver a poner en la filosofía o en la ética al hombre como primer punto de partida. Entonces de ahí uno dice, bueno, ya es imposible pensar la pena de muerte. Bueno, pero el hombre tal cual existe, aunque redimido, es un hombre que no está
no es un hombre en estado de naturaleza prelapsaria. Y en ese sentido, aunque no deseable, la pena de muerte, no habiendo una institución que lo pueda acoger, pero también acoger no para aislar, no para mantenerlo encerrado perpetuamente allí, pues tampoco no creo que una cadena perpetua, en el sentido de cadena perpetua, por tenerlo perpetuamente encadenado, sea pedagógico en cuanto a ejercicio de la pena y a la justicia cause algo y a la comunidad cause algo. Yo creo que en ese caso la pena de muerte, no quiero decir que es un mal menor, pero es un bien que puede considerar que hasta para el mismo sujeto es un cese del acrecentamiento de un dolor incluso moral ante una realidad que es previsiblemente irredenta. Si no, no hay legitimidad para aplicarla, no lo habría, más que una locura. Nunca un proceso político puede aplicar la pena de muerte como ejercicio político, como praxis política. En algunas condiciones es como que no está tan lejos. José María, extremadamente interesante. Bueno, Es como una montaña rusa donde me salté y traté de caer adentro Sí, bueno, del... las realidades humanas ascendemos o bajamos. Son medias laberínticas, como es el hombre. José María, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus respuestas, No, gracias por gracias hablar a conmigo vos. esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas Cuídese, gracias. Buenas nos tardes. vemos. Que andes bien.